Gracias, Paula. Muchas gracias al centro por la organización de este webinar y bueno, muchas gracias a todos los que están participando de este seminario. Como Paula les planteó, este proyecto, estoy teniendo, a ver, un minutito. Ahí está teniendo problemas con el PPT. El objetivo, este artículo se da en el marco de un proyecto que apoyó CDKN, como mencionaba Paula, y que el objetivo principal del proyecto era generar análisis y material que pudiera servir para actividades de capacitación a nivel universitario, de grado y de posgrado, sobre distintos temas vinculados a la problemática climática. Una era el género y cambio climático, otra proceso de toma de decisiones, instrumentos de toma de decisiones, y una cuarta línea, que era una línea más política que trataba de indagar las relaciones entre democracia, partidos políticos y cambio climático, y en ese contexto se da nuestro trabajo. Este trabajo aborda tres ejes, es lo que vamos a presentar en el día de hoy. Uno es tratar de identificar ciertos patrones de politización de la problemática climática, o sea, cómo los principales partidos y coaliciones políticas abordan la problemática climática en la región. Un segundo eje va a ser qué factores inciden en el nivel de politización. Y un tercer eje de análisis es, bueno, cuáles son las consecuencias que tiene un mayor o menor nivel de politización. Ya vamos a especificar qué es lo que entendemos por politización. Pero antes les quería plantear estos tres ejes que el trabajo está articulado en estos tres ejes y nuestra presentación también. Un par de aclaraciones, digamos. Este trabajo no es el resultado de un proyecto de investigación propiamente dicho, sino que básicamente es un trabajo de revisión de la literatura comparada, de investigaciones que estaban disponibles sobre este tema. Y aquí hay que subrayar la limitada atención que ha tenido este tema, la relación entre partidos políticos y cambio climático, y más en general la relación entre partidos políticos y la problemática ambiental en América Latina. Por eso van a ver que en varios momentos de esta presentación vamos a hacer referencias a trabajos de otros que se han realizado en Europa o en Estados Unidos o en otras regiones. Por esta misma razón, subrayo el carácter bien exploratorio que tiene este trabajo, ¿no? Porque no estamos trabajando con investigación sobre América Latina que es muy limitada. Lo que intentamos es identificar como ciertos ejes críticos que nos permitan analizar lo que hay y plantear algunas reflexiones al respecto. Un par de aclaraciones conceptuales sobre el trabajo. Primero, ¿qué entendemos por politización? Y acá la forma en que estamos conceptualizando este término es como el proceso de posicionamiento de la problemática climática en la agenda política. O sea, hasta qué punto es un tema relevante en la agenda de los actores políticos, en particular de los partidos políticos, ¿no? Es importante hacer esta aclaración porque hay ciertos trabajos que utilizan el término politización con un sentido diferente, haciendo referencia a la radicalidad que tienen las posiciones de los actores políticos en vinculación al cambio climático. No es esa la forma en que lo estamos tomando acá, el concepto. Nuevamente, politización lo entendemos acá hasta qué punto el tema es relevante en la agenda de los actores políticos, ¿sí? El otro aclaración conceptual importante es que a lo largo del trabajo hacemos foco en los partidos y coaliciones políticas electoralmente más relevantes. O sea, hasta qué punto los partidos y coaliciones políticas más relevantes, electoralmente más relevantes en un sistema político, han integrado el tema del cambio climático, cómo lo abordan, etc. ¿Qué entendemos por coaliciones políticas más relevantes? Bueno, son aquellas que tienen mayores posibilidades de acceder al poder. O, en el caso de no acceder al poder, son actores claves desde la oposición. Y la razón para focalizar en estos actores, porque estos son los actores políticos que tienen
mayores posibilidades de incidir en la política pública, ya sea desde el gobierno o desde la oposición. Hechas estas dos aclaraciones conceptuales, ya entramos a analizar los ejes que nos hemos planteado. El primero es el tema de los patrones de politización. Acá utilizamos un trabajo, y ahí hago la cita para aquellos que están interesados, de Carter, que es un politólogo inglés, que él analiza, digamos, la politización de la política ambiental, digamos, en el contexto europeo, específicamente en el Reino Unido, y identifica como tres categorías que nos parecieron útiles para nuestro análisis en relación a la problemática climática. Él identifica como tres estrategias. Una es una estrategia adversarial, la estrategia de la indiferencia y la estrategia de la integración. Son la forma en que los partidos políticos se posicionan ante la aparición o el advenimiento de un tema nuevo en la agenda política. Comencemos con la estrategia adversarial. La estrategia adversarial básicamente está haciendo referencia a las posiciones de rechazo explícito y resistencia a la agenda climática. Esta es una estrategia adversarial frente a la agenda climática. Eso está fuertemente vinculado al escepticismo climático, al movimiento de escepticismo climático, o sea, dudas en cuanto a la ciencia climática que plantea la relación entre actividad humana y el fenómeno del cambio climático. Y esto, por ejemplo, se puede visualizar claramente en el caso del Partido Republicano en los Estados Unidos, más a partir de la administración de Trump, o el caso del partido, la coalición conservadora en el caso australiano, ¿no? Son partidos, coaliciones políticas que asumen un rechazo explícito y de resistencia al avance de la agenda climática, y eso es un elemento de diferenciación política con los otros actores políticos. En el caso latinoamericano, el escepticismo climático ha tenido, animamos a decir, una presencia marginal entre los líderes políticos y la dirigencia social y económica de América Latina. Si bien no contamos con análisis específico, por ejemplo, del análisis de las plataformas políticas, etcétera, sí hay trabajos, por ejemplo, de análisis de la cobertura de prensa y de la opinión de los líderes políticos, sociales y económicos, y es claro de esos análisis sale que el tema de la posición escéptica, el punto de vista climático, es una posición relativamente marginal. Acá cito dos trabajos interesantes que para aquellos que están interesados pueden leer, uno de Kingsbury Pérez del 2009 y otro de González Alcaraz de 2014, comparando, por ejemplo, la cobertura de prensa sobre el cambio climático entre Argentina y Brasil. El trabajo de Kingsbury Pérez es un trabajo más a nivel hemisférico, en el sentido de América Latina, ¿no? Entonces, escepticismo climático, una presencia marginal, digamos, ¿no? Ahora, el argumento, posiblemente nos animamos a decir que el argumento de que el problema del cambio climático es más bien una responsabilidad del mundo desarrollado, una versión del principio de responsabilidades comunes pero diferenciada. En el contexto latinoamericano parece ser como un argumento más relevante para explicar posiciones más de resistencia a la agenda climática, y acá hay digamos, algunos estudios de caso interesantes. Por ejemplo, uno puede, la posición brasilera en la negociación del protocolo de Kioto en cuanto, por ejemplo, a la incorporación de los sumideros en las negociaciones, básicamente se puede explicar por esta resistencia de las élites económicas brasileras a que el tema bosque se incorporara a la agenda climática y se perdiera, el tema de su regulación pasara a ser un tema de la agenda internacional, y el argumento que se utilizaba era básicamente, bueno, cambio climático, una responsabilidad básicamente del mundo desarrollado, como para justificar una suerte de estrategia un poco más de resistencia ante la agenda climática. Hoy nos animaría a decir que la estrategia adversarial, entendida así como un rechazo explícito a la agenda climática, no es una posición predominante en el contexto político latinoamericano. Y un buen indicador de ello es, por ejemplo, la rápida ratificación del Acuerdo de París en los distintos países de la región, en general con
con apoyo tanto de las coaliciones gobernantes como de las coaliciones opositoras. La segunda estrategia es la estrategia de la indiferencia. La estrategia de indiferencia es los partidos, las coaliciones no asumen un posicionamiento expreso en relación a la agenda climática. Esto yo creo que, por ejemplo, donde buena parte de los 2000 o de la década del 90 o de la década del 2000 ha sido la posición de varias de las coaliciones relevantes en muchos países de la región. Una de las consecuencias de esto es que cuando los temas de cambio climático, temas vinculados a la agenda climática aparecen en la agenda político-legislativa, tienden a atravesar los partidos, las coaliciones políticas. No hay posición de bloque como coalición, sino que los distintos actores dentro de la coalición o del mismo partido toman posiciones diferentes. Por ejemplo, es muy interesante analizar cómo fue el proceso de discusión y aprobación legislativa tanto de la ley de bosque nativo, la ley de protección de glaciares en Argentina, dos leyes que son muy relevantes para la agenda de política climática de este país, y la cual es muy interesante ver cómo, digamos, estos temas atravesaron tanto la coalición gobernante en su momento como los partidos de oposición, y el posicionamiento de los distintos legisladores, algunos votaban de la misma coalición, algunos votaban a favor, otros en contra de la ley, se explicaba en algunos casos por origen regional, vinculaciones con ciertos sectores productivos, o en otros por compromisos más ideológicos sobre el tema. Pero una de las características es que atravesaban, no había posición programática que asumían los partidos políticos sobre el tema. La tercera estrategia que plantean Carter es la estrategia de la integración. En esta, los partidos y coaliciones empiezan a incorporar la problemática climática en su discurso y en su agenda. Uno podría razonablemente argumentar de que hoy esta es la tendencia predominante en los partidos y coaliciones principales de la región. Ahora, con una salvedad, tiende a ser una integración que nosotros hemos caracterizado como de baja intensidad. ¿Qué queremos decir con esto? Se reconoce la importancia del tema, se incorpora en el discurso político, en las plataformas políticas, se apoyan políticas moderadas, gradualistas, pero los componentes centrales de los programas, de las políticas de gobierno, los programas de gobierno, se mantienen anclados en estrategias y políticas que no necesariamente son compatibles con un desarrollo bajo en carbono. Y acá sí hay un innumerable trabajos en la región que analizan más bien políticas públicas específicas y donde se analizan claramente las tensiones entre políticas que tienen, o programas que tienen una clara ambición, digamos, de, por ejemplo, reducción de emisiones, pero que se contradicen con programas o políticas sectoriales o la política económica del gobierno. Por ejemplo, las tensiones entre los programas para promoción de agricultura bajo en carbono o protección de bosque nativo entran en tensión con la política de ampliación de la frontera agropecuaria, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de esta integración que llamamos, caracterizamos de alguna manera como de baja intensidad. Otra de las características, digamos, de esta estrategia de integración en el contexto latinoamericano es que la problemática climática asume las características de lo que la literatura en campañas políticas llama como un tema consensual. En inglés se lo considera como valence issues. ¿Cuáles son las características de estos valence issues, de estos temas consensuales? Es que no es un tema posicional, es decir, los actores políticos no asumen una posición a favor o en contra. Hay un cierto nivel de consenso político y social sobre el problema y la necesidad de enfrentarlo, ¿sí? Pero hay un bajo nivel de politización. El tema no es objeto de competencia electoral, ni de diferenciamiento programático entre los partidos políticos. Es difícil distinguir las posiciones de los principales partidos políticos en relación a la agenda climática. Entonces, esta en general me parece que es una caracterización bastante que refleja lo que está sucediendo en la mayoría de los países de la región, digamos. La problemática climática es un tema de posición a favor y en contra, hay un cierto nivel de consenso político y social sobre que hay un problema, de que hay que enfrentarlo, pero el tema no es objeto de competencia electoral entre los partidos y no hay un diferenciamiento programático claro entre los partidos. Bueno,
esto es en relación al análisis con respecto a los patrones de politización, y de alguna manera nuestra conclusión es que la característica en América Latina es que, a diferencia de otras regiones, claramente la estrategia adversarial no es una estrategia predominante, y lo que predomina es una estrategia más bien de integración, pero esta integración que hemos caracterizado como de baja intensidad. ¿Sí? Nuestro segundo eje de análisis, abordamos los factores que afectan los niveles de politización. Anteriormente hemos dicho que una de las características del tema en la región es que hay un bajo nivel de politización, en el sentido que el tema no es parte de las campañas electorales, ni hay diferenciamiento programático entre los partidos, etc. Entonces, ¿qué factores inciden en que haya un bajo nivel de politización? Cuando uno hace una revisión de la literatura sobre partidos políticos, etcétera, en general, a partir de una revisión, identificamos como 3 factores que nos parecen interesantes o relevantes para abordar este tema. Uno es la cuestión de la demanda social, otro es el componente ideológico, y otro es el marco institucional electoral. Cuando hablamos de demanda social, allí en la sociedad latinoamericana de alguna manera dan mensajes contradictorios a sus políticos, ¿sí? Por una parte, la región registra altos niveles de preocupación social sobre la problemática climática. Por ejemplo, el último estudio del Pew Research Center del 2015, que se dio a conocer semanas antes de la COP de París, planteaba que, de acuerdo a que es una encuesta global, planteaba que el 74% de los latinoamericanos opinaban que el cambio climático es un problema muy serio, alto nivel de preocupación social. De hecho, era una de las regiones, junto a África, que presentaban los mayores niveles de preocupación social. Por ejemplo, en comparación con Europa, 50,4%, o Estados Unidos, 45%. El Pew Research Center, la encuesta del Pew Research Center no fue a todos los países de la región, sino que creo que fueron 8, pero por ejemplo Brasil fue uno de los países que más alto nivel de preocupación demostró, 86%. Argentina era entre los países latinoamericanos el que menor nivel de preocupación tenía, 59%, pero aún así superior a la media europea y a la media norteamericana. Ahora, esto nos está demostrando alto nivel de preocupación social. Ahora, cuando las encuestas preguntan, no por el tema climático, el tema ambiental en particular, sino cuáles son los problemas más urgentes y prioritarios, los temas ambientales o climáticos tienden a no aparecer en el radar, tienden a no aparecer en la red. Por ejemplo, acá nosotros estuvimos analizando las encuestas de Latino Barómetro 2015, que cubría 18 países de la región. La pregunta es, ¿cuál considera usted que es el problema más importante de su país? La problemática ambiental en general, y ahí incluimos lo climático en particular, no estuvo presente dentro de los 10 temas que lograron superar el umbral del 3% de la respuesta positiva en ninguno de los 18 países de la región. Los temas que más preocupaban a la sociedad latinoamericana, como lo pueden imaginar, son los problemas económicos, los problemas de seguridad, los problemas de corrupción. Pero más allá de ello, lo relevante, digamos, es que, a tener en cuenta que no superaba un umbral mínimo del 3%, o sea, no estaba dentro de los 10 temas más relevantes. ¿Cómo cruzamos esta información? ¿Qué nos está diciendo esta información? Bueno, esto a nosotros nos genera 2 reflexiones. Por un lado, la problemática climática es un tema que preocupa a la sociedad latinoamericana, pero no es considerado, pero no se lo ve como una cuestión prioritaria o urgente. Y esto claramente afecta en el nivel de atención política que los dirigentes políticos y los partidos políticos le prestan al tema, ¿sí? Ahora, hay que tener en cuenta que los altos niveles de preocupación social, que también demuestran la encuesta, no es un dato menor. Sugiere un nivel de atención y preocupación latente que puede ser movilizado políticamente si se dan ciertas condiciones, ¿sí? El segundo factor, disculpe, estoy chequeando el horario. Daniel, sí, ¿sabés qué te voy a leer? Te puedo cortar un momento porque llegan comentarios de ese punto que estabas haciendo antes y puede ser interesante que no lo dejemos para el final. Sí, adelante. Que dice José Urrutia de Chile, dice, puede ser que la no suscripción del Acuerdo de París
pudiese ser visto como algo políticamente incorrecto respecto a las relaciones internacionales, y por lo tanto esto puede haber sido la fuerza principal para que los países suscriban. Dice, más que una convención real de cada Estado. Es como una pregunta. Dice, en Chile pareciera que los partidos políticos no reconocen el cambio climático, que están como fuera de ese, como fuera de onda, lo dice él. No sé qué Bueno, opinas tú. no, la pregunta es excelente, digamos, y aborda uno de los temas que yo le pediría a Jorge es si lo podemos poner entre paréntesis, porque la pregunta, digamos, al final de nuestra presentación decimos, bueno, ¿bajo qué condiciones, digamos, avanza la agenda climática adquiere mayor densidad en la región, digamos, ¿no? ¿Bajo qué condiciones supera esta característica de baja intensidad? Pero yo te pediría si lo podemos dejar entre paréntesis y lo contesto al final. Perfecto, Daniel, te lo quería comentar por si Oh, querías perfecto. La solo pregunta hacer un es, paréntesis ahora o dejarlo. sí, no, la pregunta es excelente, sí, sí, totalmente. Pero si me permiten, lo dejo al final para, eh, porque hay una sección en que abordamos específicamente bajo qué condiciones la agenda avanza, digamos, ¿no? Lo que hemos hecho ahora es Perfecto. un diagnóstico y comparto, digamos, las razones por las cuales, eh, eh, digamos, pueden haber distintos factores que incidieron, digamos, en que los países de nuestra región aprobaran tan rápidamente el Acuerdo de París. El contexto favorable internacional es sin duda clave. Yo dudo, digamos, que la rápida aprobación se pueda explicar en temas de intereses electorales o de alineamiento ideológico. Si fuera en términos de alineamiento ideológico, tendríamos que ver diferencias que no la vimos, digamos, ¿no? Diferencias, por ejemplo, entre cómo se aprobó, digamos, en los países del eje bolivariano con respecto a países, digamos, de la Alianza del Pacífico, que tienden a ser más promercados, digamos, y en ambos casos el acuerdo avanzó sin mayores inconvenientes, ¿sí? Y Perfecto. esto va a una cuestión, digamos, que otro segundo elemento que en la literatura se utiliza mucho, se analiza mucho, especialmente en el contexto europeo y norteamericano, es la orientación ideológica. ¿Hasta qué punto la orientación ideológica explica o es un indicador de mayor o menor atención a los temas climáticos o ambientales en general? En el contexto de los países desarrollados, en general hay un buen cuerpo de literatura que plantea que los partidos ubicados a la centroizquierda en general, tienden a asumir las socialdemocracias europeas, por ejemplo, o el Partido Demócrata en el contexto norteamericano, tienden a asumir posiciones más favorables a la agenda ambiental climática que los partidos conservadores. En el contexto europeo, la distancia entre los partidos conservadores, los principales partidos conservadores, ¿no? Los que tienen, son competitivos, pueden acceder al gobierno. No estoy hablando de los partidos más radicales de la extrema derecha europea. Y lo mismo del lado de la izquierda, estoy hablando de las socialdemocracias europeas. La distancia entre ellos en relación a la política climática tiende a ser menor que si uno compara, por ejemplo, la posición entre demócratas y republicanos en Estados Unidos o conservadores y laboristas en el caso australiano. Ahora, en el contexto latinoamericano, el posicionamiento ante la problemática climática no parece variar fundamentalmente en función del eje ideológico izquierda y derecha, ¿eh? Y acá nuevamente me estoy refiriendo a los principales partidos y coaliciones. De hecho, digamos, los partidos de la nueva izquierda latinoamericana durante toda la década del 2000, digamos, no parecieron tener una actitud más receptiva o más propositiva sobre el tema climático que partidos que podrían considerarse de centro o de centro derecha. Cuando eso hubiera sido esperar si uno toma la hipótesis, digamos, europea, ¿no es cierto? Eso también explica el fuerte carácter consensual que tiene el tema climático, en el sentido de que se considera ahí un cierto nivel de consenso en un tema importante y que merece un tema relevante y que merece ser abordado, ¿no? El tercer elemento que se plantea, digamos,
que la literatura se trabaja mucho, que incide en los niveles de politización, son los marcos políticos institucionales, especialmente cuál es el sistema de partidos políticos, cuál es el sistema electoral. Yo esto le voy a dedicar muy poquito tiempo para hacer más rápido y ir a la parte final y poder abordar preguntas como la que planteaba Jorge desde Chile. Pero en general en esta literatura en general se plantea que los sistemas de representación proporcional, en aquellos en los cuales, digamos, si se alcanza cierto nivel de votantes, se gana un lugar, digamos, en el Parlamento, tienden a generar incentivos para que los partidos traten de articular y captar a los sectores del electorado más preocupados por los temas ambientales y climáticos. Por el contraste, cuando tenés sistemas electorales mayoritarios, sistemas electorales mayoritarios es, por ejemplo, las elecciones presidenciales, el que gana se lleva todo, tienden a concentrarse en el votante medio y en los temas que generan mayor preocupación social. Eso hace que haya muy poco incentivo para incorporar el tema climático, los temas ambientales en general, por las condiciones que les mencionaba antes. No hay un posicionamiento ideológico claro y segundo, no hay una demanda social bien fuerte. Ahora, cuando se dan ciertas circunstancias especiales, en particular cuando empieza a aparecer terceros candidatos que se posicionan con el tema, puede ser que en estos sistemas electorales mayoritarios el tema climático o ambiental empiece a tener una posición más importante. El caso de estudio para América Latina, para mí es la elección presidencial brasileña del 2010 y la irrupción de la candidatura de Marina Silva. Por un tema de tiempo no lo vamos a analizar, hay bastantes estudios de expertos brasileños que han trabajado el tema, pero y hay un cierto nivel de consenso en los analistas en que la irrupción de Marina Silva como tercera candidata forzó a los dos partidos mayoritarios, en particular al PT, al partido de gobierno, a incorporar los temas de cambio climático o de sustentabilidad, economía bajo carbono en general, como parte de la campaña electoral. Inclusive hay expertos brasileños que dicen que la irrupción de Marina Silva en parte incidió en la aprobación de la ley de cambio climático de Brasil y en el cambio de posicionamiento, no el único factor, pero un factor que incidió en el cambio de posicionamiento de Lula y del PT en relación a la asunción de compromiso voluntario en Copenhague. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de estos bajos niveles de politización? ¿Por qué no tiene que interesar que un tema sea más o menos relevante en la agenda de los partidos políticos? Nosotros hemos identificado dos elementos. Uno es que genera las condiciones para una política climática de baja intensidad, que es lo que veníamos diciendo antes. No se avanza con políticas más ambiciosas, más transformacionales, que puedan poner en riesgo los apoyos políticos o electorales de sectores productivos y de sectores del trabajo que pueden verse amenazados con políticas climáticas más ambiciosas. Entonces es una política climática más moderada, gradualista, de baja intensidad. Y para ya responder el comentario y la pregunta del colega de Chile, en el trabajo nosotros planteamos, bueno, pero ¿en qué condiciones entonces la agenda climática puede dar saltos cualitativos y superar esta situación de baja intensidad? Y es cuando se dan ciertas condiciones particulares. Una de ellas, por ejemplo, es cuando hay políticas climáticas que generan, además, cuando hay políticas públicas, que además de generar fuertes beneficios climáticos, generan fuertes beneficios económicos y sociales. O sea, son políticas claramente ganador-ganador. Entonces, cuando se dan esas situaciones, hay oportunidades para dar saltos cualitativos en ciertas áreas de la política pública. Por ejemplo, los avances en el tema de energía solar, eólica, en el tema de las energías limpias que se ha dado en la región, se explica en parte por esto. El caso uruguayo para mí es el caso más interesante. Uruguay es un país que ha hecho un avance fenomenal en la transformación de su matriz eléctrica, digamos, hacia una matriz eléctrica baja en emisiones y con una fuerte presencia de energías limpias.
Ahora, esa transformación se da en un contexto donde, digamos, el tema de reducción de emisiones no era un tema prioritario, ni en la coalición de gobierno, en aquel momento era la presidencia de Pepe Mujica, ni en los partidos de oposición. Pero se da otra serie de condiciones y objetivos políticos fundamentalmente vinculados a temas de autoabastecimiento y soberanía energética, etcétera, que permiten avanzar políticas, digamos, que importan un salto cualitativo, digamos, ¿no? Que no son una política de baja intensidad, sino que son un salto cualitativo en términos de la transformación de la matriz, que tiene un alto impacto, digamos, en términos de la agenda climática, pero que se puede dar porque se dan estas ventanas de oportunidad de una política que además genera fuertes beneficios económicos y sociales. El otro tipo de situaciones que tendemos a ver es cuando se dan de algo que generan, que permiten estos saltos cualitativos en la política climática, es cuando se dan ciertos shock externos, de alguna manera, ciertos shock externos al sistema político que hacen que el sistema político se mueva, digamos, ¿no? Y que la política pública se mueva y haga reformas institucionales más sustanciales. Vemos ese tipo de situaciones, por ejemplo, cuando hay eventos climáticos o variaciones climáticas que tienen un fuerte impacto, digamos, ¿no? Por ejemplo, es difícil entender la reforma institucional colombiana en el área climática, que fue muy fuerte con la creación del Fondo de Adaptación, la jerarquización del área climática dentro de la estructura de gobierno colombiana, sin la ola invernal del 2009-2010. ¿Sí? De la misma manera, en el caso, digamos, en el caso uruguayo también es un interesante ejemplo, por ejemplo, toda la institucionalidad, buena parte de la institucionalidad uruguaya, el sistema nacional para enfrentar la variabilidad climática, etcétera, se explica en parte producto de la fuerte sequía que azotó Uruguay, si mal no recuerdo también, 2009-2010, hacia el final del gobierno de Tabaré Vázquez. Eventos internacionales generan shocks que permiten movilizar la agenda climática interna a nivel doméstico en nuestros países y dar saltos cualitativos, digamos. Hay que ver, por ejemplo, si a partir del Acuerdo de París y los flujos de fondos que posiblemente se van a empezar a dar, o que se deberían empezar a dar, cómo eso puede impactar en algunos países puntualmente para hacer transformaciones y saltos más cualitativos de la política pública. El otro impacto de los bajos niveles de politización es que, y esto aborda un tema grave para toda la región, es no generar incentivos para la implementación. ¿Sí? Y esto es fundamentalmente para entender a los partidos de gobierno. En un contexto donde hay bajo nivel de politización, los partidos de gobierno no pagan, las coaliciones de gobierno no pagan costos políticos electorales por el deficiente cumplimiento de las políticas o compromisos climáticos. ¿Sí? Entonces, este es un tema interesante porque el tema de la implementación es un tema crítico en toda la agenda ambiental latinoamericana y en particular en la agenda climática. ¿Cómo hacer para fortalecer la implementación? Digamos? Hay distintos factores que inciden en la implementación, pero en un contexto, presiones o incentivos internacionales, siguiendo el ejemplo, el comentario del colega de Chile, sin duda pueden incidir. Pero en un contexto aquí en bajo nivel de politización, un gobierno puede asumir compromisos que sean políticamente correctos, siguiendo el comentario de nuestro colega, pero no paga costos políticos internos electorales por su bajo cumplimiento. Ahora, la politización también puede generar consecuencias no queridas cuando hay altos niveles de politización, ¿sí? Y si bien esta no es la situación latinoamericana, sí la traemos a colación porque es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el contexto norteamericano, ¿no? Cuando vos tenés altos niveles de politización, digamos, eso puede dificultar la construcción de acuerdos. ¿Por qué? Porque los partidos tienen incentivos para diferenciarse, no para acordar, por temas electorales. Entonces, cuando los temas tienen alto nivel de politización,
puede esto dificultar la construcción de acuerdos. Y otra cuestión es cuando hay altos niveles de politización, esto puede afectar la estabilidad y la continuidad de programas y políticas climáticas, porque las elecciones, los cambios de gobierno, y si este ha sido un tema de diferenciación política, hace de que las políticas públicas cambien. El caso de la nueva administración de Trump y sus medidas para desmantelar el plan de energía limpia de la administración de Obama es un claro ejemplo de ello. También lo es su retiro del acuerdo de París. Esto nos plantea preguntas interesantes, cómo poder llegar a situaciones de equilibrio con respecto hasta qué punto el tema climático debe estar politizado, hasta qué punto es conveniente que esté politizado. Allí la respuesta no es sí o no, sino que es una situación de cuál es la situación, el nivel de politización que por un lado nos permita, digamos, potenciar los aspectos positivos de que un tema esté politizado, en el sentido que genera incentivos para políticas más propositivas, que los partidos quieran ser lo más climático posible y genera incentivos para avanzar en la implementación, ¿no? Y a la misma manera tenemos que tratar de evitar los aspectos desventajosos o perjudiciales de los altos niveles de politización, que es que puede dificultar la construcción de acuerdos y que puede afectar la estabilidad y la continuidad de programas. Bueno, nuevamente para resumir, nuestras principales conclusiones: el escepticismo climático no es una posición relevante en la región. La posición relevante en nuestra perspectiva es una incorporación de baja intensidad, con un tema climático que se presenta como un objetivo general, compartido, enfrentar el cambio climático, pero no hay mucha diferenciación programática entre los partidos políticos. La problemática privada de el climático es un tema que preocupa a la sociedad latinoamericana, pero no se percibe como prioritaria. Esto incide a nivel de atención pública. Ahora, altos niveles de preocupación sugiere un nivel de atención latente que puede ser movilizado en ciertas condiciones. Y en el contexto latinoamericano, los bajos niveles de politización generan condiciones para políticas climáticas más bien reactivas, de baja intensidad, como mencionado, y bajos incentivos para fortalecer la implementación, con lo cual estos son temas que nos deben preocupar. Aquí está mi email. Bueno, muchas gracias por su atención y ahora quedamos abiertos a las preguntas y comentarios. Excelente, Daniel. Excelente, Daniel. Muchas gracias por tu exposición, y realmente tenemos un número interesante de preguntas. Que, como les mencionaba al inicio, tenemos la posibilidad de quien prefiera, le podemos dar el micrófono para que esto también se transforme más en una sección de diálogo con aquellos que están acompañándonos. Entonces, les voy a dar el micrófono para que puedan ir haciendo sus preguntas directamente y formulándotelas a ti, Daniel. Vamos a ir con la pregunta de María Fernanda Irrazábal. Fernanda, yo te voy a habilitar el micrófono, si tú directamente puedes formularle tu comentario y pregunta a Daniel. Hola, Fernanda, si pudieras formularla, ya tenés el micrófono abierto, si no... Buenas tardes, muchas gracias, ¿me escuchás? Perfectamente, sí, Fernanda. ¿De dónde nos estás acompañando, Fernanda? Yo los estoy acompañando desde el diario El Pueblo de Salto. Un gusto, Fernanda. Igualmente para ustedes. Bueno, le preguntaría entonces al señor Daniel Ryan, ¿qué mecanismos se pueden utilizar para instar a los partidos políticos y también a las políticas de gobierno para que prioricen en la agenda de acciones los temas relativos al cambio climático, para justamente establecerlos como prioritarios, ¿no? Perfecto, gracias, Fernanda. Paula, ¿cómo hago? ¿Voy respondiendo de a una o tomamos varias preguntas? Hola.
Hola Daniel, yo lo que voy a hacer es unir algunas, pero las que sean más individuales te las dejo ya para que tú puedas responderle ahora a Fernanda. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Fernanda. Bueno, esta es la pregunta interesante, digamos, ¿no? ¿Qué mecanismos o bajo qué condiciones avanzar, digamos, en la agenda climática en un contexto donde hay otras prioridades, otras urgencias, tanto a nivel de la opinión pública, como a nivel de los partidos políticos, digamos, ¿no? A mí me parece que desde los actores sociales preocupados por la problemática climática, hay que identificar muy claramente aquellas ventanas de oportunidad en que nos permitan avanzar programas, proyectos, iniciativas que aborden tanto los temas climáticos, tanto desde la perspectiva de la mitigación, la reducción de emisiones, o desde la adaptación al cambio climático, ¿no? Entonces, allí, digamos, creo que hay que enfatizar muy fuertemente, por ejemplo, el tema, tanto en cómo se enmarca, cómo se plantea una propuesta de política pública. En inglés tienen un término muy, muy bueno que es el framing. El frame es el marco de un cuadro, el framing es el enmarcamiento, ¿no? Entonces, cómo enmarcar una política, cómo lo presenta una medida, una iniciativa, una propuesta. Yo creo que hay que, para captar la atención de los actores, de los actores políticos y de otros actores sociales y económicos que no están activos en el tema climático, creo que hay que enfatizar esto de los co-beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que plantea avanzar cierta iniciativa que generan beneficios en términos climáticos, pero generan beneficios en términos eh, eh, sociales, económicos o otro tipo de beneficios ambientales? Uno de los problemas que tiene la agenda climática, en particular en los temas de mitigación, en los temas de reducción de emisiones, es que se percibe como un tema, que es un tema global. Entonces, tu contribución a la reducción de emisiones es una contribución global. ¿Okay? Entonces, una pregunta muy interesante es, desde el punto de vista político, que se hacen los políticos y se hacen todos los actores económicos, ¿por qué voy a asumir una iniciativa, una política, una práctica, voy a modificar una práctica, una conducta para generar un beneficio global y que me genera costos locales? Entonces, una forma de responder a esa pregunta, una forma de responder a esa pregunta es haciendo hincapié y enfatizando los beneficios locales que generan ese tipo de iniciativas. El caso, por ejemplo, de la reforma de la matriz eléctrica uruguaya es clarísima, digamos. Ha habido, digamos, implica reducción de emisiones, beneficio global, pero además ha generado una serie de beneficios concretos a Uruguay en términos de desarrollo de tecnología y posicionamiento de tecnología a nivel regional, seguridad energética, etcétera, ¿no? En el tema de adaptación al cambio climático, yo creo que allí hay una agenda todavía que no hemos avanzado lo suficiente vinculando los temas sociales de vulnerabilidad social con los temas de exposición a los eventos climáticos. Esto fundamentalmente en los sectores urbanos de América Latina, los sectores más vulnerables a un evento climático son los sectores socialmente más vulnerables. Entonces allí hay una agenda muy interesante, se puede articular y fortalecer agenda de trabajo en tema de lo que es la pobreza, abordar la problemática de la pobreza urbana y además generar capacidades de adaptación al cambio climático. Una respuesta larga, pero era una pregunta que se lo merecía. Gracias, Fernanda. Gracias, Daniel. Tengo un comentario acá de Dante Heredia que dice que la encíclica Laudato Si, claramente un posicionamiento político sobre el tema. Paula, disculpe, no te escucho. ¿Me escuchás, Daniel? ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Bien. sí. Perfecto. Hay un comentario de Dante Heredia que dice la encíclica Laudato Si, claramente un posicionamiento político sobre el tema de la Iglesia Católica, ha influido en el posicionamiento de la agenda climática de los partidos políticos. ¿Me escuchás?
Paula, disculpa, no te escucho. No sé si es un Dame problema un de tu momento. micrófono. Ahí te estás acercando al micrófono, ahí sí te escucho. ¿Ahí me escuchás? Sí. Perfecto. Vamos de vuelta, disculpad. Se ve que era algún tema de conexión en el momento. La encíclica Laudato Si, comenta Dante Heredia, dice que claramente un posicionamiento político sobre el tema climático desde la Iglesia Católica ha influido en el posicionamiento de la agenda en los partidos, sobre todo en aquellos que adoptan las posiciones de la doctrina social de la Iglesia. Es un comentario de él que no sé si querés hacer alguna reflexión, pero es como otra pata del análisis. Paula, Sí. disculpa, tengo problemas para escucharte. Escuché que era una respuesta en relación a la encíclica Laudato Si, la encíclica papal, pero no pude escuchar el resto de la pregunta. A ver si ahora me escuchás mejor, Daniel. Quizás Ahí sí te tengo escucho. algún problema de interferencia en la red. Pido disculpas, estas cosas pueden pasar por una cuestión de tráfico y de hora. Dante Heredia lo que comentaba sobre la encíclica Laudato Si es que este posicionamiento de la Iglesia Católica ha terminado influyendo en el posicionamiento de la agenda climática en los partidos políticos, sobre todo en aquellos partidos que adoptan las posiciones de la doctrina social de la Iglesia. Ah, qué pregunta interesante. Eh, qué pregunta interesante. Yo no he visto trabajos que sistemáticamente evalúen el impacto de la encíclica de Laudato Si en el posicionamiento de los partidos políticos en América Latina. O, por ejemplo, de los partidos social cristianos de la socialdemocracia, disculpame, de la democracia cristiana europea. Trabajos, digamos así, sistemáticos, rigurosos, no he leído. Entonces, puedo dar, sí, digamos, experiencia anecdótica, digamos, ¿no? O impresiones. La sensación que tengo es que en el contexto latinoamericano, la encíclica ha tenido un fuerte impacto, digamos, en legitimar el tema en el discurso político. A ver, por ejemplo, en la COP de París, si mal no recuerdo, algo así, esto me lo mencionaron, estoy repitiendo lo que alguien me mencionó, digamos, pero algo así como la mitad de los presidentes o primer ministros o ministros de ambiente que hablaron en la sección de alto nivel, que vieron el discurso de alto nivel, hicieron alguna referencia a la encíclica papal, digamos, ¿no? O por lo menos los que venían de los países de América del Sur. En buena parte, por ejemplo, de los documentos de países, ya sea en las contribuciones nacionales o en otro tipo de comunicaciones nacionales que se han elaborado posterior a la encíclica papal, en América Latina no es raro encontrar alguna referencia a la encíclica papal. También incluso, por ejemplo, dentro del discurso de los sectores empresarios y de los sectores sindicales en América Latina han incorporado, digamos, hay referencias a la encíclica papal. O sea que la sensación que tenga es que sí ha tenido un fuerte impacto como legitimando el tema. Ahora, también hay que tener en cuenta que los distintos actores pueden eligen distintos aspectos de la encíclica para incorporar en su discurso, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, los países del eje bolivariano, estoy pensando en Evo, Correa, etcétera, hacen hincapié sobre todo en los aspectos de justicia climática, que son muy fuertes, digamos, en la encíclica papal, digamos, ¿no? Hay otros actores que hacen hincapié en otros aspectos, pero en general digamos, yo creo que ha servido fuertemente para legitimar el posicionamiento, digamos, yo creo que eso puede explicar también, y acá me estoy aventurando, es una hipótesis, de que
no haya actores políticos relevantes, me estoy hablando de las principales coaliciones políticas, que abiertamente hablen en contra del cambio climático, digamos, ¿no? Entonces, puede ser que la encíclica papal haya servido como una forma de legitimar el tema y obstaculizar la posible aparición de, digamos, discursos más escépticos sobre el cambio climático entre las élites dirigenciales de América Latina. Eso no ha sucedido. Ahora, nuevamente, yo no conozco, digamos, de trabajos sistemáticos, digamos, esto impactado, por ejemplo, a nivel de cierto tipo de política pública, o en la opinión pública, o en las plataformas de gobierno. Pero es una pregunta muy interesante para analizar. Gracias. Gracias, Daniel. Mira, tengo una pregunta que me llega por un correo al centro, que también se cruza con otra pregunta que nos hacen acá. Al principio me preguntaban, ¿por qué crees tú que los partidos políticos de base ecologista no han podido triunfar en América Latina en su legado, ¿no? En su discurso? Y Alberto José Francisco Barrera pregunta, tú, ¿cuáles son justamente las razones por las que la no existencia de partidos verdes dentro de las coaliciones políticas o de forma propia también en América Latina? Las preguntas se parecen un poco. Alberto Francisco Barrera dice, con el éxito electoral, por supuesto, no más allá de cierto éxito vinculado a personalidades, y pone como por ejemplo el caso de Brasil en 2010 con Marina Silva como un caso excepcional, ¿no? Sí, qué buena, muy interesante. Fíjate vos, los partidos verdes han tenido desarrollo fundamentalmente en el contexto europeo, digamos, ¿no? Por supuesto hay Partido Verde en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda, en Japón, en todos los países desarrollados, pero en general, digamos, los partidos verdes con algún nivel de éxito electoral son los partidos verdes europeos, particularmente el Partido Verde alemán, digamos, ¿no? Ahora, cuando uno analiza el Partido Verde alemán rara vez supera los 8 o 10% de los votos, ¿sí? Para algunas elecciones regionales o algunas elecciones a nivel europeo supera el umbral del 10%, pero en general, digamos, un partido que está entre el 6 y el 8%, digamos, de los votos. Ahora ha tenido un altísimo impacto, digamos, en la política pública alemana, en especial en función de cómo es la regla del juego electoral, es un sistema parlamentario y, digamos, en un contexto donde ninguno de los dos partidos principales, los socialdemócratas o los conservadores, lograron mayorías, en algún momento se pudo hacer la alianza rojo-verde entre la socialdemocracia alemana y el Partido Verde alemán, que permitió, digamos, al Partido Verde impulsar una serie de políticas muy fuertes, por ejemplo, la de recambio de la matriz energética alemana, que después fue continuada en parte por Merkel y la Alianza Conservadora, pero que se explica en parte, digamos, por las reglas del juego electoral. En el contexto norteamericano, por ejemplo, el Partido Verde, en un sistema electoral donde el que gana se lleva todo, el sistema presidencial y además la elección de senadores y de legisladores, que es por distrito único, no da posibilidades para que terceros partidos puedan tener presencia, y eso ha significado que el Partido Verde, o la coalición verde, digamos, en Estados Unidos ha sido relativamente insignificante en términos electorales. En el contexto latinoamericano, es interesante porque en nuestros países, digamos, ahí habría que ver cómo juegan los... Yo creo que en el tema del éxito electoral de los partidos verdes tiene que ver mucho el tema, digamos, del sistema electoral. A nivel de las elecciones legislativas, me animaría a decir que en buena parte de los países de la región hay sistemas proporcionales que darían oportunidad para que los partidos verdes tuvieran presencia importante en la legislatura. Y ya sea nacional o subnacional. Y hay partidos verdes que han tenido alguna presencia, el Partido Verde Mexicano, el brasilero, el Partido Verde colombiano, con el caso del intendente, el alcalde de Bogotá, que llegó a la segunda vuelta, digamos, en la elección contra la primera campaña, en la primera presidencia
de Uribe, si mal no recuerdo, o de Santos. Pero como bien decía, la pregunta han sido casos más individuales, ese es como el de Marina Silva. En parte yo creo, bueno, para recordar, yo creo en parte, digamos, en el contexto europeo, la explicación para el éxito de algunos partidos verdes tiene básicamente dos factores. Una, las reglas del juego, que le permiten a partidos minoritarios tener una presencia, y un sector, digamos, del electorado, digamos, que ronda anualmente entre un 8-15% de la población, 5-15% de la población, digamos, que fuertemente, una fuerte concepción ideológica en apoyo, digamos, digamos, a desarrollo, a valores que están vinculados a la agenda ambiental general, digamos, ¿no? Hay quienes lo denominan una agenda, digamos, de posmodernidad, digamos, de valorar los temas de calidad de vida, derecho a las generaciones futuras, etcétera. Que en el caso latinoamericano, esos sectores de la población, digamos que uno podría identificar con ciertos sectores medios urbanos, son electoralmente más pequeños, digamos, ¿no? Y que eso también puede explicar la poca atracción electoral que hayan tenido. Ahora, en América Latina hay otros fenómenos interesantes, que es, por ejemplo, partidos indigenistas que asumen la agenda climática. Me parece interesante el caso de la coalición indigenista Pachacutic en Ecuador, digamos, ¿no? Donde tiene una agenda climática y ambiental muy ambiciosa. Entonces, digamos, allí empieza a aparecer un fenómeno que es claramente latinoamericano, que no sigue los patrones europeos o de los países desarrollados para nada, que es la aparición de actores políticos, digamos, que incorporan los temas climáticos de una manera fuerte en su agenda y que están vinculados al movimiento indigenista. Un último punto sobre el tema de los partidos verdes. Los partidos verdes en América Latina sí han tenido una presencia interesante a nivel de los gobiernos locales, no en términos electorales, sino formando parte de coaliciones de gobierno, con lo cual gente vinculada a partidos verdes termina a cargo de las áreas ambientales, digamos, de los gobiernos locales. Ha ocurrido en Sao Paulo, ha ocurrido en Buenos Aires, ha ocurrido, creo, que no estoy seguro, también en Ciudad de México y en otras ciudades importantes de la región. Allí hay una estrategia que definen los partidos verdes que está abierta, me imagino, a la discusión, digamos. Por un lado, formar parte de estas coaliciones te permite ingresar al gobierno, promocionar algunas políticas, etcétera. Pero por el otro lado, como no tenés una base electoral propia, tu relevancia dentro de esas coaliciones tiende a ser, o puede llegar a ser más bien periférica. Bueno, y ahí hay un trade-off, como dice en inglés, una ganancia y pérdida que se tiene que analizar en función de cada caso, contexto en particular, de cada contexto en particular. Bárbaro, Daniel, muchas gracias. Vamos a ir con una pregunta más que la voy a formular yo porque justamente hay algunas personas que tienen problemas de micrófono. Les voy a pedir que, sí, antes, va a hacer un paréntesis, estamos en los últimos 15 minutos ya de seminario. Daniel, ¿tú me escuchas bien? Sí, ahora sí, Paula. Estamos en los últimos 15 minutos de seminario y les voy a pedir a aquellos que quieran formular directamente su pregunta, directamente cliquen en la manito que tienen en el panel para que les podamos dar la palabra, porque yo ahora les estoy preguntando uno a uno quién quiere formular y no, y así lo podemos hacer más rápido. Daniel, voy a ir con una pregunta que tiene que ver con los medios de comunicación, y que es de Germán Álvarez, y que dice, ¿cuál ves tú como el rol de los medios de comunicación y o redes sociales en el impulso de las políticas ambientales? ¿No me escuchás, Daniel? No, escuché medios de comunicación y ahí.
¿Cuál crees tú? ¿Me lo querés escribir, Paula, y me mandás el email? Sí, te lo voy a escribir inmediatamente por el chat a ti, porque va a ser más rápido. Mientras espero la pregunta, vuelvo a la pregunta de las dos personas que me hicieron sobre partidos verdes. Si están interesados en leer más sobre ese tema, el contexto latinoamericano es muy poco producido, pero es un tema, digamos, importante en la literatura sobre partidos políticos europeos. Carter, que es uno de los autores que yo menciono ahí en mi presentación, es una persona que ha investigado bastante sobre el posicionamiento de los partidos verdes y el desarrollo de los partidos verdes en el contexto europeo, ¿no? No solo el caso alemán, sino también en inglés, etcétera, y que puede ser interesante. ¿Hasta qué punto son generalizables o aplicables las hipótesis, las explicaciones que se dan en el contexto europeo, el contexto latinoamericano? Hay que tomarlo con pinzas, pero es importante estar expuesto a conocer esa literatura para saber hasta qué punto esas explicaciones son aplicables o no, digamos, ¿no? Y hay que buscar otros factores para tratar de entender ese fenómeno en América Latina. Bien, Daniel, en el chat te envié la pregunta. Ok, a ver. Disculpa, pregunta, muy buenas tardes, de España. ¿Qué rol ves en los medios y o redes sociales en el impulso de las políticas ambientales? Ah, perfecto, ahí te escuché, perfecto, ahí está. ¿Qué rol ves en los medios o redes sociales en el impulso de las políticas ambientales? Ok, en el caso del rol de los medios, bueno, yo no soy un experto en temas de medios de comunicación y mucho menos en temas de redes sociales, pero en el caso de los medios, digamos, eh, en general el tratamiento de los medios, la temática ambiental y la temática climática y la temática ambiental en general, tiende a ser un tratamiento, digamos, en función del evento, de la catástrofe, o sea, es más reactiva. Hay un evento climático, hay una catástrofe, una emergencia ambiental, una situación de emergencia ambiental, un derrame en una minera, digamos. Y entonces, allí el tema capta la atención de los medios de prensa. No hay un tratamiento más editorial o más de opinión de política pública del tema. Ojo, yo no creo que ese es un problema, y acá me imagino que hay gente que nos está escuchando que conoce más de medios de comunicación, pero yo no creo que sea un problema solo de la política ambiental, creo que es un problema que sufre muchas otras áreas de la política pública. En general, por lo menos en el caso argentino, los tratamientos más de política pública se reducen a los temas económicos, comercio, relaciones exteriores hasta por ahí nomás, y temas sociales hasta por ahí nomás, y se acabó. El resto, digamos, política de seguridad, política de familia, política previsional, etcétera. El tratamiento que se da en los medios de comunicación no es un tratamiento, digamos, de opinión editorial, sino un tratamiento más expo, digamos, después del evento, etcétera. Y en el caso ambiental, eso se ve muy bien en que los temas que generan atención de los medios de comunicación y cobertura están vinculados, digamos, a cuando el hecho ha sucedido. Hay ese trabajo que yo menciono de Alcaraz. Alcaraz es un trabajo muy interesante, analizando el tratamiento de los medios de prensa en Rosario, que es una ciudad argentina grande. Él analiza los 2 o 3 principales diarios, medios gráficos, y cómo tratan esos medios gráficos la problemática ambiental en general. Y es un trabajo fuertemente cualitativo, con entrevistas a los periodistas, etc. Y esta es un poco la situación que plantean, digamos, los periodistas dicen, para mí es muy difícil posicionar los temas ambientales en la agenda de la redacción. Lo puedo hacer cuando tengo gente protestando en la calle, o tengo un evento climático que tiene impacto, o tengo un derrame, etc. Tengo poco margen para, digamos, un tratamiento más
más de política pública, más editorial, más de columna de opinión. ¿No? Sobre el tema de los medios sociales, digamos, ello ha revolucionado, digamos, la forma de hacer política y cómo se vincula la información. Yo he analizado más ese tema, digamos, en el impacto que ha tenido en las organizaciones sociales que trabajan en el tema climático o en el tema ambiental en general, y, digamos, tenía un impacto favorable muy grande en el sentido que ha reducido costos, facilita el acceso a la información, la difusión de información, el monitoreo, digamos, el poder estar casi sobre el instante que hace que algo sucede, poder, digamos, replicarlo por Twitter o por Facebook, etcétera, y que eso después adquiera densidad y llegue a medios de comunicación masiva. También es verdad que eso ha generado a las organizaciones generar capacidades especiales para poder saber utilizar esos recursos, ¿no? Perfecto. Daniel, tenemos varias preguntas más. Vamos a ir con una última. No sé si tenés tiempo de contestar una más, y las demás lamentamos que la vamos a hacer llegar por correo personal para que tú puedas contactarte con las personas que nos hacen preguntas y que no llegamos a formular en este momento por una cuestión de tiempo. Le voy a dar la palabra a Alicia Perlini de Buenos Aires, que tiene una pregunta para formularte ella directamente. Hola, sí. Alicia. Alcira. No hay ningún problema, todo el mundo lo confunde. El tema es que creo que los políticos, no sé si me escuchan. Perfecto. Sí, adelante. Perfecto, te saludo Daniel, te saludo Paula y a toda la audiencia, y digo que los políticos toman el cambio climático como un tema más de la agenda política. Dicen, por ejemplo, trabajo, educación, todo, etcétera, 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 y cambio climático. Y ahí está el problema, porque el cambio climático es un tema tan complejo que involucra a todos los otros temas. Entonces, mi pregunta es, ¿hay tiempo en esta acuciante realidad del cambio climático, educar a los políticos en forma global de todo el planeta para que actúen pronto, rápido, en favor de la humanidad, porque los tiempos acucian? Ay, Alcira, qué buena pregunta. La tensión entre los tiempos de este problema, de la problemática climática y la urgencia y los procesos sociales, hasta qué punto los temas, digamos, se incorporan en la opinión pública, las élites políticas lo asumen, etcétera, es muy difícil, digamos, de dar una respuesta simple. Yo creo allí que hay algunos elementos que son disparadores. Sí, adelante, sí. No, Alcira, no Alicia. Ahí no le escuché a Alcira. Bueno, continúa. Me parece que hay algunos elementos disparadores, digamos, ¿no? Que permiten posicionar al tema. En general uno podría llegar a suponer que las generaciones más nuevas a nivel de la dirigencia política han estado más expuestos a este tema y pueden tener, digamos, no necesariamente una mayor empatía, pero sí un mayor nivel de información más alto sobre la cuestión, digamos, ¿no? Eso yo creo que puede ser un elemento a tener en cuenta, aunque no sea definitivo. Y después yo creo que hay elementos que pueden facilitar este salto cualitativo en el aprendizaje, digamos, tanto a nivel de la élite política como a nivel de la opinión pública, digamos. Uno es cuando ocurren eventos extremos, digamos, ¿no? Cuando ocurren eventos extremos, eso permite aprendizaje, digamos, que permiten posicionar el tema más
más rápidamente. Eventos extremos que uno lo sufre o que ve que otros lo sufren, digamos, y que permiten posicionarse, digamos, ¿no? Que permiten, digamos, hacer un aprendizaje de la cuestión. Si tomamos el contexto argentino, por ejemplo, la inundación de Santa Fe en el 99 tuvo un impacto importante en la agenda política de Santa Fe. Santa Fe es una ciudad que ha avanzado interesantemente en esa agenda, por ejemplo. Pero esa no fue una experiencia que se aprendió mucho, digamos, por los dirigentes políticos locales en Argentina, y así tuvimos la tremenda inundación de La Plata, digamos, donde casi hubo 90 muertos. ¿Hasta qué punto ahora, digamos, los dirigentes políticos de gobiernos locales, sobre todo en las ciudades grandes, digamos, tienen en cuenta, digamos, de que los eventos climáticos pueden impactar fuertemente a la población local, digamos? Es un tema, yo no puedo dar una respuesta científica, pero me parece que hay una mayor susceptibilidad o amplitud a estar pendiente del tema. Ahora, pasar de allí a la acción, pasar de allí, digamos, de tener la información, de tener conciencia de un tema, a la acción, al cambio de conducta, etcétera, es un paso donde digamos, tener la información es una condición necesaria, pero no suficiente. Hay otros factores que se tienen que dar, otras condiciones que permiten pasar, digamos, de la asunción de compromiso, de reconocer la relevancia del problema a, digamos, a la política concreta. Y allí la demanda social, el rol de los actores sociales, de la academia, de los medios de prensa es clave para generar, digamos, presencia del tema, densidad en la demanda y fortalecer el posicionamiento del tema. Y el otro, en el contexto latinoamericano, es lo que sucede a nivel internacional importa e impacta. Si hay líneas de crédito para avanzar agenda climática, digamos, sobre el tema, eso va a impactar y va a facilitar. Si hay incentivos para avanzar en procesos productivos, en políticas públicas que promuevan procesos productivos bajo en carbono, que sean más resilientes en el clima, eso también va a impactar, digamos. Los actores políticos son actores que se manejan por ideas, pero también se manejan en función de intereses, concretos intereses en el buen sentido, ¿no? No estoy hablando de corrupción, etcétera, que es otro tipo de situación, pero de intereses electorales, etcétera. Y si hay una demanda social, y eso genera incentivos, es razonable suponer que los actores políticos se van a tender a alinear. Pero muchas gracias por la pregunta, Alcira. Gracias, Daniel. Mira, tenemos, hay un Néstor Hernández, nos hace una serie de preguntas y comentarios, ¿no? Que dicen que los partidos políticos aprovechan el tema climático para... Paula, te pierdo. Me perdés. Sí, ahí te recuperé. Es como que tu voz empieza y después se va. Y después se va. No sé muy bien cuál es el problema que podría estar teniendo. Daniel. Paula, escúchame, si hay gente que haya dado otras preguntas, por favor envíamelas. Yo me comprometo a tratar de responderla lo más pronto posible. Exactamente, Daniel, te iba a plantear eso, que tenemos varias preguntas más que van a quedar en el tintero, y que lo más acertado, incluso para todos los asistentes, que nosotros fijamos un tiempo, es hacerte llegar las preguntas a ti directamente, ¿ah? Para que bueno, después con el tiempo puedas responder y enviarlas, ¿ah? A través de nosotros o tú directamente con los correos. La gente obviamente está muy agradecida por la exposición tuya del día de hoy, y nosotros muy agradecidos con todos los asistentes que nos han acompañado y que han formulado sus preguntas y que bueno, nos acompañan en los distintos seminarios del centro. Invitarlos a todos a que tienen en el panel si despliegan, tienen 2 PDF. Uno es tu presentación del día de hoy, Daniel, y otro es el artículo, el caso de análisis completo, para que también puedan acceder a su lectura.
De todos modos, nosotros el próximo martes, 18 de julio, vamos a dejar dentro del blog del Centro Regional de Cambio Climático la grabación del seminario web del día de hoy junto con el documento de análisis. Así que aquellos que tengan dificultades para descargarlo hoy o demás, va a quedar todo junto disponible en el blog. ¿Tá? Les recuerdo que el blog del Centro Regional de Cambio Climático es www.cambioclimáticodecisiones.com. Y Daniel, agradecerte por el tiempo brindado una vez más. Bueno, yo simplemente quería agradecerte a vos, Pablo, y a todos los asistentes, los que han hecho preguntas interesantísimas, que me siguen permitiendo, digamos, pensar y me hacen pensar y analizar más el tema, así que a todos, digamos, ¿no? Así que muchas gracias a todos por su participación y a vos, Paula, por la organización del webinar. Muchas gracias, hasta luego. Tengan todos muy buenas tardes. Chau, chau.